tal? Tanto tiempo, amigos, reapareciendo después de unas largas, casi semi vacaciones, porque anduvimos por ahí con unos cuantos problemitas como todo el mundo. Pero acá estamos de vuelta, 2026. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Muchísimas gracias por los mensajes divinos, por su preocupación, que muchos sabían que, bueno, pasamos ahí unos días complicados en familia, pero todo bien, gracias a Dios, y con mucho entusiasmo empezando este año y compartiendo estas bellezas, que bueno, ustedes lo van a ver divino, por supuesto, incompleto, porque en el tuto se los explico, pero miren qué belleza lo que vamos a hacer, estos hexágonos que son hiper románticos, súper delicados, divinos para hacer, fácil para hacer, y darles la bienvenida también a los nuevitos, a los que se van sumando día a día, porque me lo dejan en sus mensajes hermosos, que nos van descubriendo que aquí compartimos con mucho cariño el crochet, que tanto amamos tantos de nosotros, que sabemos que es divino tejer, que podemos llenar de amor a toda la familia, amigos y también trabajar, ¿por qué no? Así que bueno, hoy vamos a compartir este que está incompleto, pero ya lo vamos a charlar en el tuto. Seguro que va a ser una mantita, seguro, o para bebé, o para silla, o pie de cama, en algo de eso se va a convertir. Después se lo vamos a sumar al Instagram en fotos, así que los espero como siempre. Y agradecer, por supuesto, agradecer tanto cariño porque me han dejado mensajes de todo tipo y todos muy, muy cariñosos. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con estas bellezas? Arrancamos el año. Un ratito más que les voy a dar por ahora, solamente por ahora, por un tiempito, solo los sábados voy a contar con el apoyo de ustedes y luego volveremos nuevamente 2 veces a la semana compartiendo nuestro crochet, pero para que ya vayan viendo que los sábados tienen que estar ahí para compartir estas bellezas y ver lo que tengamos aquí para enseñar humildemente el crochet que es tan lindo y disfrutarlo con todos ustedes. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos 2026? Nos vamos a tejer. Bueno, acá está de más cerquita, miren qué bonito que queda este trabajo. Lo podemos emplear en un montón de proyectos. Puede ser mantitas. Yo elegí hacerlo con muchos colores, pero ya saben, ustedes pueden elegir 2 colores o 3 colores. Yo elegí también distintos verdes para ir combinando las hojitas también salpicadas con distintos verdes y las florcitas que vayan resaltando. Pueden elegir 2 o 3 colores y combinar. Incluso pueden hacerlo todo con un solo color, como las rositas tienen tanto relieve, quedan divinas. Es un trabajo simple de hacer. Ya hicimos varios hexágonos, hicimos cómo unirlos. Igual de todas maneras acá se los voy a volver a mostrar, pero pueden elegir algún otro tipo de hexágono y también combinarlo de esta manera. Pero miren qué bonito que queda, súper delicado. Pie de cama, la que sea más audaz o el que sea más audaz y quiera hacerse una manta más grande, almohadones, chales, no sé, un montón de posibilidades para decorar con estos divinos hexágonos. Bien, yo elegí mis lanitas de siempre, porque todavía tengo y tengo mucha, finita y la tejo doble, pero ustedes pueden elegir, ya saben, hilo de algodón, hilos con brillos, lana, una sola hebra de lana, no necesariamente tienen que utilizar esta que tejo yo. Ustedes elijan su material. El grosor sería medio, pero también lo pueden hacer con un hilado más finito, como si quisieran hacerlo con un hilado más grueso, también podría ser. El hexágono va a salir más grande, obviamente, pero va a quedar divino también. Bueno, quiero que noten qué es lo que vamos formando. Miren, todo alrededor se forma con el hexágono liso y el de la rosita, miren, se los voy a mostrar por el lado de atrás, ¿ven? Es un anillito y luego vienen las hojitas, ¿ven? No es un hexágono liso. Ahí. El de las hojitas se tejen las hojitas aparte y luego se teje la rosita.
Pero vamos por parte. Acá yo estoy por aquí. Todavía es un proyecto que le falta y le va a seguir faltando, pero quiero mostrarles cómo lo vamos a unir. ¿Ven? Aquí alrededor yo fui uniendo todos estos. Me faltaría unir aquí todos estos puntos y terminar esta especie de círculo que está alrededor de la rosita. Vamos para ese lugar que sería un hexágono liso. Ya les mencioné que hemos hecho en el canal varios hexágonos, también los pueden ir a ver. Quieren agregar algún otro con relieves o con algún otro motivo, puede ser también. No les hablé de las agujitas, pero una 4 o 3,5. Ustedes lo van a adaptar al grosor que tengan en casa. Si van a utilizar una hebra sola y por ahí es un poquito más gruesa que la que voy a tejer yo, que es doble, esta finita, para no perder la costumbre, entonces pueden elevar el número de aguja. Pero ya saben, ustedes tienen que adaptar la agujita para que les quede cómodo, bien prolijo, al grosor del hilado que vayan a utilizar en este caso. Porque a veces usamos una aguja totalmente diferente al hilado porque por algún trabajo específico, pero bueno, no es el caso hoy. Hoy vamos a usar yo una 3,5. Vamos a hacer el centro con un anillo mágico, nudo deslizado. Y vamos a tejer medias varetas. Acá levanto, tejo la primera. Y así vamos a contar 12 medias varetas. Una vez que tenemos los 12 puntitos, vamos a cerrar el anillo bien, bien ajustado. Y cerramos la hilera. En el primer punto, si lo encuentro, que anda por aquí. Ahora, la segunda hilera va a ser de varetas. Este sería el centro. Entonces, esta hilera es toda con aumento. Dejo mi primera vareta y una segunda vareta en el mismo espacio. Ahí. Mi primer aumento. Si no le erré, se lo hice al lado, la pobre. Bueno, ahí voy, de nuevo, tratando de pinchar el mismo espacio. Ahí está. Mi primer aumento. 2 varetas en un punto. En la próxima, otra vez, repito el mismo movimiento. Una y dos. ¿Ven? Y así hasta dar la vuelta, obviamente, nos vamos a encontrar con 24 puntos, porque teníamos 12 de base. Fácil, fácil. Viene la mano, me quedo tejiendo. Una vez que completamos toda la hilera, volvemos a cerrar con un punto deslizado. Y acá vamos a tejer así. Una vareta. Yo le levanto con 3 cadenitas. Ustedes elijan la vareta que más les gusta. Yo la hago con 3 cadenitas y estoy acostumbrada a tejerla así y la voy a seguir haciendo así. Pero a ustedes les gusta la otra que se tuerce la agujita, que quede diferente, lo pueden hacer. Ustedes tejan cómodamente, como les gusta, disfruten. Esto es un placer, así que disfruten de lo que estén haciendo. Entonces, seguimos. Varetita, 3 cadenas. Y otra vareta en el mismo espacio. Este va a ser uno de los aumentos y también una de las esquinitas de este hexágono. Ahí va. ¿Ven? Ahí. Ahora, voy a tejer en estos 3 puntos que siguen una media vareta. Ahí va. Una, dos y tres. Y repito este movimiento. Entonces, dejo una vareta, pero ahí, y hacemos el aumento. Iba a decir, pero acá había que unir, no, acá todavía no unimos. Entonces, la vareta, 3 cadenitas y la vareta en el mismo espacio. Ahí está.
fácil. Y otra vez repito esas 3 medias varetas. Ahí y ahí. Y luego esta esquinita, que es donde hacemos el aumento. 1, 2, 3 y la próxima vareta. ¿Ven? Así tienen que dar toda la vueltita. Genial. Acá di toda la vueltita y ahora me toca unir. De esta media vareta vamos a contar las 3 cadenitas de la vareta y cierro con un puntito de lisa. Muy bien. Esta última hilera es toda en varetas. Ya no vamos a tejer medias varetas y varetas. Va a ser todo en varetas. Entonces, yo puedo levantar aquí mi primer vareta y voy a saltar dentro del huequito y tejo una vareta, 3 cadenas y una vareta en el mismo huequito. Ahí. Y ahora voy a tejer sobre cada uno de estos puntos una vareta. Ahí, soltar hebra. Recuerden siempre de soltar hebra, de mantener el hilado flojo. La tensión también, que no sea muy ajustada. ¿Ven? Así, vamos a ir marcando punto por punto, pero todo en vareta. Y ya comienza la unión. En este punto, no, porque me va a quedar para abajo. A ver, así va. Entonces, aquí me tocaría unir. Vamos a ir uniendo en estas esquinitas y también en el centro, pero ahí vamos. Entonces, acá, para unir y terminar este círculo de hexágonos, me faltaría unir este, entonces vamos a hacer así. Aquí voy a tejer una vareta, el arco es de 3 cadenas, entonces yo voy a tejer una y el próximo, la próxima cadenita que sería la segunda de este arco, lo vamos a tejer en forma de punto bajo uniendo este arco con el otro. Entonces ahí tejo mi punto bajo y vuelvo a tejer una cadenita. Tomo la lazada, vengo al hueco y tejo la vareta. Ya hice la primera unión, ahí, ¿ven? Ahí. Otra vez, vuelvo a explicar, yo siempre explico para los principiantes. Es un canal que a mí me gusta mucho dedicarme a los principiantes, a los que recién comienzan, a los que tejen poco y quieren seguir aprendiendo. Son todos puntos básicos y por lo general son muy fáciles todos. ¿Sí? Entonces digo, ahí vamos. Acá voy a tejer esta vareta, tejo la próxima, tejí 2 aparte de esta esquina, y esta tercera que sería la del medio, miren cómo voy a hacer. Tomo la lazada, tejo la vareta hasta ahí, me van a quedar esos 2 rulitos que supuestamente yo tendría que cerrar mi vareta, pero no la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque voy a ir a buscar el hexágono este. Vamos a contar la vareta del medio, separo 3, la del medio, y voy a pasar la aguja, ¿ven? Estoy con mi vareta sin terminar, cuento estas 3 en la cuarta, ahí hacia atrás, ¿no? Sería la del medio, paso la aguja, traigo la lazadita y cierro esa vareta. Al mismo tiempo que cerré, también uní ahí el hexágono. Y sigo tejiendo. Otra vez. 1, 2, y otra vez llego a la esquinita. Entonces, una vareta, una cadena y voy en búsqueda de esta unión. Aquí. Entonces, pincho en uno de estos huequitos y tejo un punto bajo. Una cadena y otra vez
vuelvo a tejer una vareta en esta esquinita. Lo voy a bajar y se los voy a mostrar. Seguimos, tenemos que seguir, pero les voy a ir mostrando de a poquito. Ahí, ¿ven? Entonces, unimos la esquina, unimos la varetita del medio, ahí, y unimos la otra esquina. Ahora nos tocaría unir la varetita del medio. Ustedes podrían elegir unir solamente en las esquinas, pero como esto yo lo estaba pensando en una especie de mantita, me gustó que quede como más cerrada, si no le queda un hueco tan grande. Pero lo pueden elegir también, no hay ningún problema. Ahí vamos, esperen que emparejo mis lanas. Entonces, recuerden, tejo una vareta, dos, y la tercera, recuerden de no cerrarla del todo. La cierro hasta ahí, voy en búsqueda de la varetita de atrás, la del medio, y traigo la lazadita y cierro. ¿Ven? Ya cerré mi vareta y uní al mismo tiempo. Otra vez, dejo una, dos, y la esquinita para unir. Y de a poco vamos terminando de formar este hexágono. ¿Ven? Ahí me encuentro nuevamente con estos dos, elijo algún punto ahí para cerrar, con punto bajo, con punto deslizado, lo que a ustedes les parezca más cómodo. Y termino de cerrar ahí. Y otra vez, me tocaría este último lado, de unir. Obviamente, estoy contando, a ver, ahí cierro y sigo tejiendo. Dimos toda la vuelta y fuimos uniendo. En algunos hexágonos les va a tocar unir un lado solo, en otros dos. Acá me gustó acá me estaba pasando el lado. Me gustó unir esto para mostrarles porque es como que vamos cerrando el círculo que forma alrededor del hexágono que tiene la rosita. Entonces, para los que son principiantes es muy importante. Ahí terminé de cerrar la última esquinita. Acá no había más que una esquinita como este lado. En los otros teníamos ya unidos dos hexágonos. Pero es un trabajo fácil. ¿Ven? Ahí. Y termino de cerrar mi hexágono. Ahora lo voy a apoyar en la mesa para que lo puedan ver mejor. Y este sería el de la esquina. Si no me equivoco, sí, voy bien. Ustedes le van a dar la medida que quieran. Recuerden que si no tenemos que unir, son 3 cadenitas. Si tenemos que unir, es una cadenita, un punto bajo, una cadenita. O una cadenita, un punto deslizado. El que ustedes elijan. Ahí ya vamos cerrando este hexágono divino. Y esta era la primera, así que lo cierro con un puntito deslizado. Nudo, como verán, todavía no corté, no escondí ninguna de las colitas y ahí está terminado. ¿Qué hicimos? Terminamos de cerrar este círculo que envuelve el de la rosita. Miren qué bonito que queda. Quieren hacer un saquito para bebés, también lo pueden hacer para adultos, por supuesto, pero para bebés queda precioso. Queda muy bonito con hexágonos. Bueno, y así vamos a ir completando. Ahora vamos a hacer uno con rositas y lo vamos a unir de la misma manera que unimos este, vamos a unir el otro. Pero bueno, hay que hacerlo con las rositas. Ven, por ejemplo, acá tengo 3, me faltaría ahí uno con rosita y después terminar de cerrar el círculo. Acá tengo 3, me faltaría el de la rosita y terminar el círculo. Depende si lo quieren hacer en forma circular. Si lo quieren hacer en forma recta, bueno, ustedes van a elegir que nos queden estos lados rectos y luego hay que hacer medio hexágono.
Ya hicimos medios hexágonos, así que los invito a que entren en la sección de técnica. Ya saben que ahí tienen todos los trabajos más pequeños y los puntos también. Entonces pueden hacer medio hexágono, que es súper fácil, si quieren. Lo quieren terminar con algún punto de fantasía, lo pueden hacer. Lo quieren dejar así con esta forma de medio hexágono hacia afuera, lo pueden hacer. Entonces se hacen una franja, un chal, un pie de cama, una manta, lo que quieran. Y si no, lo van formando así en círculo. Bien, vamos por la rosita. Genial. Vamos a empezar por las hojitas. Si ustedes lo quieren hacer de otra manera, ya se los indiqué antes. Toman uno de estos hexágonos, le hacen una hojitas y le ponen la rosa. Pero bueno, a mí me pareció más bonito esto. Ahí. Vamos a hacer así, miren. Un anillo, pero con cadenas. Vieron que yo les mostré del lado de atrás, queda como un huequito. Voy a tejer 7 cadenas. 3, 4, 7 cadenitas. Cierro el anillo con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una de las hojitas. Son 4 hojitas. Levanto 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Y vuelvo con 4 puntos bajos. Eso va a ser la hojita. Fatal. Re difícil. Son 4 puntos bajos. Miren lo que es. Ahí está. Primera hojita. Ahora, dentro del anillo voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. De paso me llevo esta colita para después cortarla, que era la del nudo. Repito la hojita, 5 puntos de cadena. 5 puntos y vuelvo con 4 puntos bajos. O sea, el quinto punto es para darle la altura a mi punto bajo. Entonces no tejo ahí, tejo en el puntito de abajo. Y ahí vuelvo con puntitos bajos, muy feliz, formando mi hojita. Miren qué bonito y qué fácil. Bien, segunda hojita, vuelvo al anillo. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Estiro mi ala. Estiro la colita para mostrarles. Una hojita, 2 hojitas. No tiene mucha pinta de hojita, pero después aparecen y dan una forma muy bonita a la rosa. Vuelvo a repetir este movimiento 2 veces más porque me están faltando hojitas. Pero como ya lo vieron, yo me quedo tejiendo. Estoy en la última hojita, miren. Y acá vuelvo a tejer esos 3 puntos bajos. 2, 3. Medio ahí que se me hacen nudos los dedos porque es un trabajo bien chiquitito. Cierro con un puntito deslizado. Se terminó la base verde, las hojitas. Cadenita para nudo. Esta que la fui llevando ya la corto. Ustedes, si lo desean y les parece mejor, ir escondiendo todas esas caíditas, lo pueden hacer, entonces van a tener menos trabajo al fin. Bien, vamos a hacer en la parte del hexágono para que lo puedan ver bien. Pero una vez que ustedes lo vean, que ven cómo se teje, después pueden elegir ya directamente, ponen la rosita y tejen, pero yo les digo todas las opciones. Todas las opciones siempre vienen bien, porque hay que no le va a uno, le puede ir a otro y así es como vamos logrando estos trabajos divinos. Colita, ahí, para luego hacer nudo. Y vamos a empezar en estos 3 puntos centrales, en el primero, porque después vamos a sujetar en la hoja, pero vamos a empezar aquí. En este primero voy a levantar mi primer vareta. Ahí. En el del medio voy a tejer un aumento.
O sea que tejo 2 varetas juntas en el mismo espacio. Ahí. Y en el tercero vuelvo a tejer una vareta. Esa va a ser la secuencia en cada uno de estos lados. Cuando llego a la hojita, lo voy a tejer por detrás, porque yo quiero que la hojita se levante. Entonces, vamos a tejer un aumento de vareta, tomo la lazada y voy a dar vuelta a la hojita. Voy a sacar la aguja para que me sirva de indicador. Y van a pellizcar. Pueden pellizcar acá, pueden pellizcar en el primer puntito. Ustedes busquen el lugar donde se sientan ahí medio cómodos porque este es un trabajo muy pequeño y pueden elegir dónde pellizcar, donde ustedes puedan. O en este primer punto de la hojita o lo pellizcan en un puntito cruzado. El tema es hacerlo por detrás de la hojita. ¿Sí? Voy a tejer 2 varetas. Este va a ser mi aumento. Y se los muestro. ¿Ven cómo les va a quedar? Ahí la hojita. No me preocupo por este puntito que se ve, porque luego lo va a tapar la rosita. Mina rosa rococo. Bien, vuelvo a saltar al lateral. Recuerdan que acá teníamos 3 puntitos, entonces. Tejo, esta varita también la voy a llevar. Una vareta. En el del medio tejo 2 juntas. Este como que me está tapando ahí. Ahí. Y en el otro tejo una. Y así voy a ir repitiendo. Doy vuelta a la hojita para ver por dónde voy a pinchar. Voy a ir repitiendo todo alrededor. Un trabajo muy simple. Muy, muy simple. ¿Ven? Ese es el aumento que le voy a dar. Y luego viene un aumento aquí en uno de los laterales. Ahí. Ahí no, porque lo pinché en la hoja. Lo tejí porque lo había pinchado en el hueco de la hoja. Acá. 1, 2, 3. Bueno, en este. Así le voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Pero recuerden, una vareta, un aumento, una vareta. Y el otro aumento que va por detrás de la hojita. Bueno amigos, miren, ahí di toda la vueltita, estoy en el aumento de la hoja, voy a cerrar con un puntito de desliz. Bien, ahora vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en estas últimas 2 hileras del hexágono que pusimos recién, que era este, ¿no? O el otro beige, pero bueno, eran esos. Vamos a hacer así. Levanto 3 cadenitas, que es mi primer vareta, 3 cadenitas de arco y una vareta en el mismo espacio. Primera esquinita. Tejo 3 medias varetas. ¿Recuerdan que tejíamos las medias varetas? Y otra vez la esquinita. No me preocupo dónde va a calzar. Calza justo en las hojitas. No hay ningún problema. Porque así queda perfecto. Bueno, esto ya lo hicimos en el otro hexágono. Es repetir el mismo movimiento. 3 medias varetas y en las esquinitas tejemos vareta, 3 cadenas vareta. Y queda tejido. Genial. Ahora voy a tejer la última hilera de la misma forma que hicimos la última hilera del hexágono y también lo vamos a unir de la misma manera. Acá en este caso tengo 1, 2, 3, 4 esquinitas, pero recuerden que en el medio también uníamos con una vareta. Pero como esto ustedes ya lo vieron cuando hicimos el hexágono, no se los voy a volver a mostrar. Simplemente me voy a quedar uniendo este hexágono. Recuerdan que estas eran todas varetas. Acá no hacemos medias varetas. Me voy a quedar uniendo el hexágono de la misma manera que hicimos el que es liso.
porque la diferencia que tiene este otro es que le hicimos el centrito con hojas, entonces es distinto. Pero la unión y las dos últimas hileras son exactamente iguales. ¿Ven? Entonces yo me voy a quedar a unir como si tuviese aquí la rosita, pero no está. Me quedo a unir el hexágono y después vamos por la rosita. Genial. Miren, acá nos va a quedar con el huequito correspondiente, ¿ven? Y sus hojitas. Vamos a hacer la rosita. Busquen algún color bonito que quieran combinar o ya les mencioné que lo pueden hacer todo con el mismo color, también va a quedar bonito. Para la rosita, dejamos ahí un extremo, una colita como siempre y vamos a tejer 10 cadenas. Estas rositas hemos hecho de estas rositas también, así que los invito a que entren a la sección de técnica, los invito a que entren y revisen todo el canal, que se pongan a pispear todas las cosas bonitas que hay. Siempre hay algo lindo, bonito, que se puede tejer para un regalo especial, cosas pequeñas, cosas más grandes, prendas de mujeres, prendas de bebés. Bueno, hay un montón de cosas para que ustedes puedan disfrutar en el canal y ya saben que si entran a mi canal y lo visitan, mucho mejor para que yo pueda seguir compartiendo estos trabajos divinos con todos ustedes y disfrutamos todos. Bien, sigo a la cadenita, 10 cadenitas y ya les digo cómo seguimos. Una vez que tenemos las 10 cadenitas, vamos a trabajar en cada una de ellas. Ya les mencioné, esta rosita la hemos hecho varias veces, pero bueno, acá estamos mostrando esta también. 3 cadenitas para mi primer vareta y en el mismo punto tejo 2 varetas más. Ahí y ahí. Salto a la próxima cadenita y tejo 3 varetas juntas. Fácil, fácil, recontra fácil. Miren, también habíamos hecho chuflines con este método. Los invito a que entren a verlos, que son divinos. Los hicimos hace varios años, pero están a full esos chuflines ahora y con muchas formitas. Y también se hacen con este estilo de tejido. ¿Ven? Así. En cada una de las cadenitas, 3 varetas juntas. Me quedo tejiendo. Estoy en la última cadenita y voy a tejer la segunda vareta y la tercera. Y voy a tejer un punto más en el mismo lugar, que va a ser un puntito bajo. O punto deslizado, como quieran. Ahí. Es para bajar el punto. Cadenita para hacer nudo y miren lo que voy a hacer. Yo estoy tejiendo con una hebra doble, entonces voy a sacar una de las hebritas, la corto más cortita y me dejo una hebra larga para coser la rosita. Y termino de cerrar el nudo. Ahí. Estas 3 colitas que me quedaron acá, las cortinas, ahí, simplemente voy a hacer un doble nudo y corto este excedente. Me dejo solamente la hebrita larga para coser la rosita. Bien. Que no tiene pinta de rosita, pero ya van a ver. Ya van a ver, le digo, a los principiantes, por supuesto, porque yo sé que hay muchas y muchos amigos que ya saben hacer estos trabajos, pero bueno, siempre mimando a los principiantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, miren, ya solita va tomando su forma. Tengo acá enhebrada la hebra. Simplemente vamos a ir enroscando porque ella solita ya se quiere formar. Ahí estamos. Miren lo que es esta monada. Acá mismo voy a ir sujetando con algunas puntaditas sueltas, pero que quede firme. Que no se nos vaya a desenroscar porque ahí sí que estamos al horno. Bien. Ajusté la parte baja, pero miren, esto, si yo no lo coso, sonamos. Entonces, con la misma agujita voy a salir al centro. Ahí voy a tirar puntaditas, sujetando todas las hileritas de pétalos. Estas vueltitas que se han formado como un caracolito.
Ahí vuelvo a salir, puedo salir aquí a un costado, ahí, y vuelvo hacia abajo. Ustedes busquen en el canal que van a ver que hicimos estas rositas divinas con otras hojas y quedan preciosas. ¿No quieren hacer rositas? No sé, ¿quieren hacer margaritas? Pueden hacer los hexágonos y le agregan unas bonitas margaritas, también lo pueden. Ahí están. Una vez que yo verifico que esta rosa no se me va a desarmar, si hace falta le dan un par de puntadas más, volvemos al hexágono de base, aquí. ¿Ven por qué les decía yo? Si cosía la rosita en las hojas, era como que por ahí no iban a ver bien todos estos puntos. Entonces, yo acá, con esta misma agujita y con puntadas que van a quedar escondidas, solamente vamos a pellizcar la parte verde. Todo alrededor vamos a ir dándole puntaditas. Mi sugerencia es, una vez que ustedes vean cómo se hace este trabajo, cosan la rosita antes, porque ya vieron cómo íbamos sujetando estos puntos. Porque ahora es fácil porque la trama, el tejido de base todavía es pequeño, pero si yo quiero hacer una manta, me estaba costando pinchar mientras hablaba. No voy a andar girando toda la manta para coser la rosita. Entonces, yo le cuento las opciones, pero una vez que vieron cómo se sujetaban los puntos, entonces resulta más fácil. Cosan la rosita primero. Porque si no van a tener que andar girando toda la manta para hacer este trabajito. ¿Ven lo que estoy haciendo? Simples puntadas, pero no me paso para atrás, ¿ven? Simplemente voy pellizcando un poquito del verde y en el rosado, en este caso que es rosado, no me hago problema porque obviamente la puntada no se va a notar. Pero en el verde sí. Entonces yo solo pellizco desde aquí arriba, ¿ven? Y voy girando, por eso les decía, cosan primero la rosa y después unen el hexágono. Bien, eso es todo el trabajo. Miren qué simple, pero vale la pena. Lo quieren tejer con hilo de algodón, que todavía aquí estamos en verano. Y bueno, mucha gente elige tejer con hilo de algodón, no quiere tejer con lana porque le da calor. Lo pueden hacer con hilo de algodón, las mantas quedan divinas, quieren usar colores naturales, pueden usar, como les mencionaba, solo un tono y listo, quedaría muy bonito. Bien, acá lo que estoy haciendo es rematando, no, ya está, el trabajo ya está. Ahí solo voy a esconder las hebritas para que ahí se pierdan estas colitas. Corto, tapo bastante con mis manos, pero ya se los muestro. Bien. Listo, media abollada la pobre, ahí está. Miren qué belleza. Hicimos un hexágono liso y un hexágono con huequito, por supuesto, porque es diferente. Pero les di todas las opciones como para que se animen y lo hagan de la forma más cómoda para ustedes, pero no dejen de hacer un trabajo tan bello como este que pueden hacer, ya les mencioné, almohadones, mantas, ropa, lo que quieran, porque vale la pena, es un trabajo simple y muy, muy vistoso. Y los que amamos el crochet, por supuesto, estoy segura que se van a enamorar de un trabajo como este. ¿Lo quieren terminar con flecos una vez que determinen el tamaño? Lo pueden terminar con flecos. ¿Quieren hacerle un borde con borlitas? Pueden hacer borlitas. Simplemente un borde con puntos bajos quedaría divino también. Así que simplemente animarse y disfrutar. Muchísimas gracias, me alegró un montón todos sus mensajes, como les comentaba al principio, y a seguir disfrutando del crochet un año más, gracias a Dios. Un besote enorme, gracias por su cariño y mi cariño para con todos ustedes. Un besote, nos vemos en el próximo tutorial. Chao.